Hola a todos y a todas. Vamos a comenzar el último capítulo, la última lección en vídeo antes de las clases presenciales, que para mí es fundamental, que si no se os mete en la cabeza luego lo tendréis que dar mucho más adelante en escuelas y en cursos muy caros de 500, 600, 700 euros y 1000 euros, o tener que darlo los que podáis y queráis en Estados Unidos, en Londres, que es el actor animal, que es una lección fundamental, especialmente para cine y para televisión, pero también muchísimo para teatro, ¿de acuerdo? Y también para los castings, fundamental. Entonces, de verdad, fundamental. Vale. ¿Por qué se dice a los grandes actores, por qué se les dice a los grandes y a las grandes actrices que son animales escénicos? Probablemente tiene que ver con una doble función, y es que su trabajo físicamente es hiperexpresivo en el sentido de que con un solo gesto podemos llegar a entender muchísimas cosas de lo que está pasando a este personaje. Y no requiere de la palabra, no requiere de que te lo den masticado, sobre todo no requiere de que el actor te lo tenga que estar explicando oralmente, que sea facilón, ¿de acuerdo? Que esté subrayado. Se dice que es un gran actor aquel que con un solo gesto de su cara puedes llegar a entender muchísimas cosas de lo que le está pasando, incluso de su pasado, ¿de acuerdo? Y también tiene que ver con en un alto grado de transparencia, en el sentido de que estás viendo al personaje y no estás viendo a la persona. Esto lo hablaremos mucho más adelante, lo del triángulo de la actuación, lo que tiene que ver con la persona, con el actor y con el personaje, ¿vale? Entonces, por esto se sobreentiende que a un actor le llaman animal escénico, porque tiene esta cosa, esta cualidad, estas cualidades. Vale. Por eso se dice que los animales y los niños son profundos robaplanos en escena. O sea, son robaplanos en el cine y en el teatro y la televisión. Había una especie como de baremo que hablaba de a dónde mira el espectador primero si hay un montón de cosas en escena. Y decía que lo primero que siempre va a mirar un espectador o espectadora va a ser a un animal. Después va a ser a un niño. Después va a ser a una mujer y después va a ser a un hombre. ¿Por qué? Porque probablemente tiene que ver con la escala de la honestidad. En el sentido de que el animal no tiene ego, se supone que no lo tiene, no se esconde, no falsea, no le mete cabeza para ocultar, no miente, es decir, es pura honestidad. Detrás van los niños, porque les sucede una cosa parecida. Lo que pasa es que al niño ya le estamos metiendo la socialización y ya cambia. Hay niños que, por ejemplo, si los ves en televisión, han adquirido como una especie de viejo, de niño viejo, por decirlo de alguna manera. Es decir, la mayor virtud del niño la ha perdido al estar condicionado por adultos. Y luego está la mujer, que dentro de la escala probablemente es la que más vulnerabilidad, la que más se permite estar como está, y luego el hombre. Pero para que entendamos esto, de a dónde mira el espectador y por qué, porque tiene que ver con la honestidad, tiene que ver con ir con todo lo de uno. ¿Vale? Vale. Porque los niños y los animales probablemente representan a lo bestia la integración, es decir, la unidad. Yo soy yo con mi cuerpo, con mis uñas, con mis manos, con mi pecho, con mis piernas, con mis pies, con mis ojos, con mi pensamiento, con mi sensibilidad, con mi percepción, con mis palabras, con mis sonidos, etcétera, ¿vale? Mientras que justo lo contrario, el ser humano en cuanto empieza a entrar en la adolescencia, se le empieza a formar el pensamiento adulto, se vuelve preeminentemente mucho más mental. Incluso cuando creemos que somos más emocionales, la cabeza siempre está por ahí detrás, ¿vale? Y la cabeza extendida del cuerpo. Es como cuando decimos, me duele la cabeza. ¿A quién le duele la cabeza? A ti, pero es que tú eres tu cabeza. Tu cabeza no es una parte separada de tu cuerpo. Tú eres tu cabeza, tú eres tu pensamiento, tú eres todo tú. ¿Entendemos? Esto ya lo explicaremos porque requiere muchísimo debate y muchísimo explicación. Vale. Kierkegaard, el famoso filósofo, que tiene muchas cosas que no me gustan nada, pero tiene algunas que me gustan mucho, decía: la vida no es un problema a ser resuelto, sino una realidad a ser experimentada. Es decir, según Kierkegaard, no se trata de descubrir la razón para conseguir algo, sino de vivir lo que está sucediendo. Por eso,
Siempre, 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 siempre y siempre, la realidad, la experiencia, el experimentar lo empírico, siempre va a ser profundamente más... Es que no me puedo quitar la gafa, perdón. Siempre va a ser profundamente más complejo que el pensamiento. El pensamiento primero que se basa en la experiencia que tú has vivido hasta ese momento. Y el pensamiento se basa en lo que puedes recordar y evocar y sumar de las experiencias que puedes retener. Evidentemente un pensamiento no puede retener toda la experiencia, toda la complejidad de lo vivido. Entonces, por eso siempre pensar va a ser infinitamente más simple que vivir y que experimentar. Siempre, siempre. Nunca, nunca, nunca vamos a entender lo que le sucede al otro hasta que nos pase a nosotros. Nunca entenderemos la pérdida de un ser querido hasta que vivamos nosotros aquella experiencia. Ni siquiera vamos a entender una realidad física simple como un dolor de cabeza hasta que no lo estamos teniendo nosotros. Yo puedo contarme que entiendo algo. Es decir, que puedo entender la denominación de un suceso, un dolor de cabeza. Pero hasta que no lo experimento totalmente, no sé lo que es. No lo sé. Por eso se dice, y lo estoy leyendo ahora, que la experiencia es la verdadera maestra de todo. Más vale el diablo por viejo que por diablo. Es decir, más sabemos, más entendemos cuando hemos vivido por todo lo que hemos vivido que por lo que somos. Y esto para los actores es fundamental, pero para los actores y para todo el mundo. Por eso normalmente también, por ejemplo, cuando somos mayores, no nos arrepentimos de lo que hemos pensado, nos arrepentimos de lo que no hemos vivido. Esto es muy importante entenderlo. Hasta que tu cuerpo, hasta que tu sensibilidad, hasta que tu alma, hasta que todo tú, tu unidad, todo tú, no habita una situación concreta, no la entiendes. No entendemos en absoluto. El pensamiento es una habilidad profundamente estúpida si no está basada en la experiencia. ¿Vale? Por ejemplo, que lo explico aquí, es la diferencia entre el sufrimiento y el dolor. El sufrimiento es la herramienta que utiliza el actor, mientras que el dolor es la experiencia real. El dolor es la sensación corporal resultante de una experiencia vivida. Es decir, he perdido un ser querido. El dolor es lo que me pasa corporalmente con esta experiencia, que es dolor físico, real. Mi cuerpo me duele. ¿De acuerdo? Mientras que el sufrimiento es todo lo que crea el ego para entretenerme y para no quedarme en el vacío absoluto, que es lo que más miedo nos da. Los actores trabajamos con el sufrimiento, trabajamos con la mentira superficial del dolor, por decirlo de alguna manera, pero no es dolor, no es real. Ahora veremos un vídeo de Meryl Streep que habla de esto, ¿vale? Pero vuelvo para atrás, que creo que me estoy liando un poco. Por eso al dolor emocional se le llama dolor, porque se siente, se percibe. Mientras que el sufrimiento es una cosa teatral, exagerada, que hacemos para que los demás nos vean, etcétera. Es la herramienta del actor. Es algo expresivo que utilizamos para que el actor vea. ¿De acuerdo? Seguimos. Uno de los mayores genios dice: el aprendizaje es experiencia y todo lo demás es información. De hecho, se sabe que nosotros aprendemos cuando experimentamos con todo nuestro ser, con todo nuestro cuerpo y con toda nuestra sensibilidad. Vale, ¿me falta alguno? No, vale, seguimos. Este triángulo lo vimos en el vídeo anterior, pero lo quería recuperar porque luego lo vamos a hacer una progresión muy interesante para entenderlo. Como lo explica aquí, al final la experiencia es la madre de todo. La vivencia, el vivir, el habitar lo que está sucediendo es la base de todo. Es la base de la salud, es la base del juego y es la base de la actuación. Yo como ser humano no puedo sanar un dolor, un trauma, una neurosis, si no soy capaz de pasar por la experiencia de manera terapéutica, es decir, con un apoyo, con una persona al lado que me está sosteniendo, que está haciendo esto de manera guiada, etc. La actuación es igual, la actuación es habitar lo que está sucediendo, ¿vale? Y lo lúdico, la actuación y el juego es igual, jugar es hacer, o sea que no puedo jugar sin hacer, no tiene otra cosa. Y por eso viene esta frase al final, que yo la oí haciendo un curso de danza, pero que luego también lo he escuchado en terapia muchos años, que dice: el cuerpo lo sabe, el cuerpo es el que sabe. Cuando uno va a terapia, esto es curioso, los que hagáis terapia lo comprobaréis, tú puedes estar largándole el rollo que tú quieras al terapeuta o a la terapeuta, que si es bueno o buena,
No va a estar tanto fijándose en lo que le estás contando, sino en lo que te está pasando corporalmente. Porque el terapeuta o la terapeuta sabe que con la palabra jugamos a mentir y a ocultar, mientras que el cuerpo no puede mentir. Un terapeuta te mira la comisura de tus labios y ve si estás mintiendo o no, si estás ocultando o no. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el sabio, el cuerpo es el que sabe. Incluso para alcanzar la salud se necesita el cuerpo, se necesita habitar corporalmente lo que está sucediendo. Vale. Os voy a poner un vídeo que es un regalo brutal, que es doña Meryl Streep, la considera la mejor actriz de la historia, que habla de la funcionalidad del juego, de la experiencia y de la interpretación. To be an actor is to want to visit those places, those dark places, and the scary parts. And I use it as my therapy and as a place to exercise things that in my real life I would never want ever to have to deal with, you know. And you're up there without a net. Yeah, but you are. It's a fiction. You have a net. That's the net. It isn't real. You wake up at the end of the day, dream, and it's morning, and it, you know, thank Yeah. God it didn't happen to you. Vale. Fijarse qué interesante lo que está diciendo, al final es lo mismo. Y actúa para experimentar en la ficción y en el juego lo que le daría miedo vivir en la vida real. ¿Veis qué interesante? Lo está diciendo Meryl Streep con 3 Oscars y 20 nominaciones. Vale, esto era lo que me faltaba, ¿no? Vale. Esto de aquí va a ser la base de vuestra actuación de aquí al día que os moráis. Cuando un actor comienza su carrera, ahí se empieza como a desglosar en 3 personas distintas, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Ahora lo voy a explicar mejor. El actor básicamente son 3, una trinidad, por decirlo de alguna manera. La primera es todo lo que tiene que ver con el espacio de su vida diaria, lo que no es el arte, que es la persona. Y todo lo que conlleva el mundo de esa persona, la familia, la pareja, la felicidad, los sueños, las pesadillas, los traumas, las neurosis, las alegrías, lo que sea. Todos somos personas, evidentemente. En el momento que la persona acepta o asume un trabajo artístico, un papel, o empieza a preparar un montaje propio, o entra en el espacio de trabajo, ya sea un escenario, ya sea una sala de ensayo, ya sea una sala de entrenamiento, ya sea una escuela, comienza la actriz. Y el mundo de la actriz ya es distinto al de la persona. Ya el mundo de la actriz es el entrenamiento, los recursos, el trabajo instrumental, cómo manejo mi cuerpo para poder expresar lo que sea, aprender la teoría básica necesaria para poder manejarme de la mejor manera posible, qué me está pasando con el otro actor cuando hacemos esta escena, cómo lo analizo, etc. Todo lo que tiene que ver con el mundo del entrenamiento, del ensayo, de la investigación y del conocimiento actoral, ¿vale? Y luego, cuando ese actor o actriz se pone delante de una cámara o se pone encima de un escenario delante del espectador, aparece el personaje. Y en el personaje está todo el mundo del personaje, lo que le pasa al personaje, lo que piensa el personaje, cómo se relaciona el personaje con los otros, qué sueña, qué aspira, cuáles son sus miedos, cuáles son sus traumas, etc. Entonces, cuando nosotros estamos en escena, esta señorita no puede estar. Nuestros miedos, nuestras inseguridades, todo esto no puede estar. Porque no estoy siendo transparente. Estoy siendo opaco, estoy opacando al personaje con lo mío todo el rato. Pero es que tampoco puede estar la actriz. Tampoco puedo estar con lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, me van a aplaudir, nos han reído, me está tapando mi compañero, no estoy dentro de foco, etc. Tampoco puede estar esto. ¿De acuerdo? Tampoco puede estar la actriz. Tiene que estar el personaje. Y el personaje tiene que estar ocupándose de los problemas del personaje, que le pasa a mi hijo, por qué no está hablando, cómo voy a casarme con Romeo si me quieren casar con Paris, etcétera, lo que sea. Hay que tener mucho cuidado con mezclar las realidades. Una cosa es las necesidades de las personas
que eso se tiene que trabajar en terapia o con la familia o con quien sea. Otra cosa es la necesidad de la actriz o del actor, que se tiene que desarrollar, subsanar y lo que sea en el espacio de ensayo y de entrenamiento, en la escuela, con el coach, con el profesor, con lo que sea. Y otra cosa son las necesidades del personaje, que son lo que tiene que ver el público o la cámara. Si la actriz opaca, si de repente estoy ocupando más espacio del que debo ocupar porque quiero brillar, no es el personaje, es la actriz o el actor. Si meto mi drama personal porque no estoy en terapia, porque no me sé atender a mí mismo, va a estar opacando al personaje y va a estar apareciendo delante del público. Y esto sucede muchísimo. Con actores que quieren ser centro de atención, con actores que están demostrando lo que brillan porque han adelgazado 50 kilos, etcétera. ¿Vale? Entonces, repito y explico de otra manera distinta. Volvemos al triángulo y en ese triángulo tenemos a la persona, a la actriz y al personaje. Y nosotros como actores siempre tenemos que hacer un camino, ¿de acuerdo? Siempre tenemos que empezar desde el trabajo personal, siempre, que es previo a todo lo actoral, que a veces conlleva hacer terapia para estar sustentado, para estar feliz, para estar resolviendo mis dramas, para que mis conflictos no estén manchando todo lo que esté haciendo yo después en escena. Hago ese camino hacia la actriz en cuanto entro en el espacio de ensayo, en el espacio de entrenamiento o donde sea, o en el plató cinematográfico o en el plató televisivo. Con la actriz y empiezo a entrenar, desarrollo mi trabajo instrumental, mi técnica, mi imaginación, mi sensibilidad, entreno con actores, me dedico a improvisar para ser capaz de expresar realmente cosas que están sucediendo, etc. Y voy camino hacia el momento de la grabación o el momento de la representación teatral. Por eso pongo esta línea verde, porque la parte que emerge, que ve el público, siempre es el personaje y siempre es la historia. Siempre. Victoria Abril, recuerdo que decía mucho que cómo es esto de contarle tus dramas al público, que eso era una ordinariez, que el público paga para que tú le cuentes... No, Concha Velasco lo decía, el público paga para que tú le cuentes la historia y ver al personaje. Y yo en ese sentido creo que tiene muchísima razón. El público, yo no pago para ver al actor, yo no pago para ver a la persona, yo pago para ver al personaje y la historia. Cuando yo voy a ver Antígona, yo no quiero ver a quien sea haciendo el personaje. Yo quiero el personaje, yo quiero la historia. Yo quiero que me vuelvas a contar la historia. Esto es muy, muy, muy importante. Entonces tengo que diferenciar la órbita de la persona para que no mezcle, para que no manche la órbita de la actriz. Y tengo que tener muy clara la diferencia de la órbita de la actriz de la órbita del personaje, que es lo que va a ver el público. ¿De acuerdo? Porque el público al final lo que quiere ver es al personaje haciendo lo que tiene que hacer. ¿Vale? Os lo he subido al archivo de Google Drive, que Javier Bardem le pregunta a Luis Tosar esto mismo. ¿Qué importa más? ¿Conseguir lo que tienes que conseguir o hacer lo que se puede hacer? Y Luis Tosar dice, como actor tienes que hacer lo que tienes que hacer y ya está. Si tienes que andar hacia allá, anda hacia allá. Si tienes que entender esto, tienes que entender esto. Y cállate ya la boca y no te metas con más cosas, porque eso es la neurosis del actor que necesita brillar. O la neurosis de la persona que necesita ser querida y que mancha todo lo demás. ¿Vale? Seguimos. Con el gran genio que os expliqué en el vídeo, Konstantin Sergeyev Stanislavski, dice que el actor... Esto es muy importante para mí y esta ha sido para mí la base de toda mi teoría y de toda mi pedagogía actoral. Stanislavski dice que en realidad un actor hace lo que tiene que hacer normalmente una persona, que no hacemos nada distinto. Que un actor sube al escenario, coge la taza, bebe y busca X cosas. Eso es lo que hace un personaje y eso es lo que hace el actor y eso es lo que hace la persona. No tiene más complicaciones. La putada viene cuando te subes al escenario y ya te está viendo el espectador. O, sobre todo, y multiplicado por 1000, cuando tienes una cámara delante. Que todo lo que hacemos normalmente pierde su naturalidad. Por eso hay gente que brilla delante de una cámara de manera natural, porque probablemente la cámara no les impresiona y son capaces de accionar de manera natural como lo hacen en su vida diaria. ¿Entendemos esto? Por eso se le dice a ese tipo de gente que es gente natural. No es
porque tengan un gran talento, sino porque probablemente les da tanto lo mismo la cámara que siguen actuando como actúan normalmente. O sea, no actuando, siguen comportándose delante de la cámara como lo hacen normalmente. ¿Entendemos? ¿Vale? Vale. Ay, me falta una parte. Bueno, luego la busco. Luego recordamos esto, ¿de acuerdo? Actuar no significa emocionar, no significa que el público llore, no significa que llore yo, no es pensar, no es declamar ni soltar un texto, no es decir diálogos brillantes, ni nada de eso que tiene que ver con el ego y con el brillo. No tiene que ver nada con eso. Actuar es hacer, básicamente. Eso me lo pondría en una página entera en el cuaderno apaisado. Actuar es hacer. Etimológicamente significa hacer. Por eso María Osipovna Nebel, una gran alumna de Stanislavski, que luego fue una gran maestra en Estados Unidos, dice: lo que no se ve en el escenario no existe. Tu pensamiento como actor puede ser muy elevado, que si no se ve en escena no sirve. Que si me tengo que poner a explicarlo porque si no el público no lo ve, no estoy actuando. No, estoy actuando, estoy haciendo una tesis, estoy dando una conferencia, y actuar no es dar una conferencia, actuar no es hacer terapia delante del público, etc. Actuar es terapéutico, pero no es terapia, y esto hay que entender la diferencia. Actuar implica hacer el trabajo activo, con todo tu ser, y por eso pongo esta imagen, que es esencial. Actuar tiene que ver con lo holístico, con lanzarse al ruedo con todo lo tuyo, con todo el pack. Con tu cuerpo, con tu expresividad, con tus emociones, con tu pensamiento, con tu movimiento, con todo. En el momento que algo de toda esta enumeración destaca, ya empezamos a joderla, ya empezamos a no actuar sino a hacer otra cosa. Cuando el pensamiento prevalece por encima de todo lo demás, no estamos actuando, estamos dando una conferencia. Cuando es el texto lo que prevalece, cuando es el diálogo lo que prevalece por encima de todos los demás, no estamos actuando, estamos haciendo radionovela. ¿Entendemos? Cuando prevalece el movimiento tampoco es danza, no es teatro, no es acting. ¿Vale? Entonces esto hay que entenderlo siempre. Las historias, uno no va al cine para ver seres que piensan o seres que lloran, nunca. O sea, hay películas que ya os las contaré cuando empecemos las clases, que para mí el fallo era eso, que era gente que empieza llorando, gente que continúa llorando y gente que acaba llorando. No, cariño, me estás matando de aburrimiento. Y mira que lo que estás contando me interesa mucho, pero actuar no es eso, ¿vale? Uno va al cine para ver historias de personajes que superan o que luchan por lo menos frente a la adversidad. Y pasa con Hércules, pasa con Antígona, con Neo, con Spider-Man, con Adela en Bernarda Alba, con Don Perlimplín, con Medea, con todos los personajes a lo largo de la historia. Avatar, Titanic, Wall-E, Up, Toy Story, etc. Siempre uno va al cine a ver historias de personajes que luchan por superar una dificultad. ¿Entendemos? ¿Vale? Sigo. Vale. Por eso se habla del cuerpo elocuente siempre. Porque como actor debes ser capaz de dar la mayor cantidad de información posible sin tener que explicarlo, sin ser explícito, sin tener que ponerlo en palabras. No es lo mismo en una escena decir estoy borracho, que el público lo vea. De hecho, lo ponía ahí subrayado, sucede mucho en el cine y en el teatro que cuando nuestro actor no es hábil, no es un gran actor, tengo que explicarlo con palabras para que el público lo entienda, porque el actor no es capaz de explicarlo. Y esto es muy, muy importante. Tu cuerpo, tú en actor, o sea, tú como actor encima de un escenario o delante de una cámara debes ser capaz de hacer que el público entienda que vienes de fiesta, que la fiesta ha sido la feria de abril, que hacía mucho calor, que has bebido lo más grande manzanilla, que has bailado durante horas sobre unos tacones, y que no has dormido en toda la noche y que estás agotado y que te vas a ir a dormir. Todo esto, que parece muy difícil y que luego con la práctica y con la formación no es nada difícil, tu cuerpo tiene que ser, tú como actor o como actriz, mejor dicho, en este caso concreto, tienes que ser capaz de explicarlo. O sea, no de explicarlo, perdón, que me he desconcentrado. Tienes que ser capaz de expresarlo sin tener que decirlo. ¿Entendemos esto? Que me he despistado un segundo. Tu cuerpo tiene que ser capaz de contar sin palabras toda esta información. Vale.
Por eso debes entrenar para contar historias solo con tu cuerpo, solo con tu expresividad, sin trucos. Y esto es una cosa que sucede gracias a las grandes tecnologías. Dame un segundito que voy a paralizar esto para que no nos vuelva a molestar. Vale. Las grandes plataformas, la sobresaturación de ficción ha hecho que el nivel interpretativo cada vez sea más alto y el público desarrolle un gusto cada vez más fino y seamos capaces de detectar los trucos y la falsedad. Y el público jamás te va a comprar la actuación falsa, forzada, artificial y mentirosa. El público premia la verdad. El público premia la honestidad en el arte muchísimo. ¿Vale? Por eso los grandes actores, por eso Joaquin Phoenix tiene un Oscar, porque es un actor de pura honestidad. ¿Vale? Where, why, how. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo? En la formación artística o en la capacitación de un actor hay que diferenciar una serie de fases para que una fase no contamine la otra. Vale, entonces la primera fase siempre es el entrenamiento, el gimnasio del actor, la práctica diaria. Así adquiero... Voy a poner el ejemplo también con el fútbol, ¿de acuerdo? Para que así lo vayamos entendiendo mejor, o con cualquier otro deporte. Si yo soy futbolista, tengo que ir al campo cada día a entrenar regates, a entrenar mi resistencia aeróbica, que yo pueda estar en movimiento durante 1 hora y media sin parar, entrenar la habilidad para manejar el balón, para meter goles, para que no me metan goles, etcétera, ¿no? Y como el actor es igual, tengo que entrenar mi cuerpo de manera atlética para ser capaz de resistir muchísimas horas de trabajo muy físico, jornadas de 12, 14 horas en el cine, trabajos en teatro muy físicos que tengo que estar corriendo, saliendo, etcétera, pero es que también tengo que entrenar mi imaginación, también tengo que entrenar mi sensibilidad, también tengo que entrenar mi focalización o concentración, ¿vale? Luego la siguiente fase es cuando me llega una propuesta de personaje y una propuesta de ser parte de una historia. Entonces ahí cojo mi texto y empiezo con toda la preparación, con todo el análisis, con toda la investigación que yo necesito para preparar a este personaje. Hay una parte que es teórica, que esto es verdad, que tiene que ver con el contexto del personaje, las relaciones, el análisis del guión, el análisis de los personajes, etc. Y luego es decidir propuestas. Laura Linney dice que el talento del actor se basa en las propuestas, en proponer. Pues mi personaje va a cojear, mi personaje va a hacer esto, mi personaje va a no sé qué, etc. Es donde tomo las decisiones desde el cuerpo, desde el hacer. Recordar cuando hablábamos de la fase activa de la última etapa de Stanislavski del método de acciones físicas. En la preparación es una preparación activa, en movimiento siempre. Porque una cosa es yo decidir que mi personaje va a cojear y otra cosa es en movimiento decidir y ver que eso no pega ni con cola. ¿De acuerdo? Pasa muchísimo que cuando hay actores que diseñan el personaje en movimiento, en mesa, de manera estática, cuando lo llevan a escena se dan cuenta que no funciona. Esto sucede muchísimo. ¿Por qué? Porque la preparación es activa y en movimiento. ¿De acuerdo? Esa sería la segunda fase. La tercera fase es cuando yo ya tengo mis propuestas y mi preparación y he entendido el contexto, el pasado, la biografía, del personaje, me lanzo a investigar con mis compañeros, lo que se llamaría los ensayos, que es ver todo lo que yo he preparado, las propuestas que yo tengo, a ver cómo funcionan en escena. Que a lo mejor esto que yo creía que era así, cuando lo hago con mi compañero, cuando veo lo que mi compañero me da, ya no me funciona y tengo que cambiar. Entonces estoy 2 meses de investigación, de preparación, y llega el día, que es la cuarta fase, que voy al plató de cine a grabar las escenas, todas las escenas, o a la función de teatro. ¿De acuerdo? Entonces pasan todas las funciones de teatro y cada vez que termine la función de teatro, cada vez que me voy a casa y el director me pasa la escena que hemos grabado digitalmente, que eso es lo que se hace últimamente mucho con los actores profesionales, veo y hago un análisis riguroso de mi trabajo para ver cómo puedo mejorar para el día siguiente. Pues he estado desconcentrado, he estado muy nervioso, he estado tenso, no veía a mi compañero, no he estado expresivo, el personaje no aparecía, me estoy viendo a mí todo el rato, no al personaje, lo que sea. Y una vez que yo en la fase 5 he hecho la evaluación, veo en la siguiente fase qué necesito incorporar, qué necesito adquirir para el siguiente día, para la siguiente función, o para el siguiente montaje, o para la siguiente película. ¿De acuerdo? Esas son las fases, que es fundamental diferenciarlas
para no mezclar. Entonces aquí se ve muy claramente cuáles son las fases mentales, que son la evaluación y el aprendizaje, y cuáles son las fases físicas, que tiene que ver con el entrenamiento, con la preparación, con la investigación, con la realización. Sobre todo en la realización es puramente físico, y en la investigación y en la preparación y el entrenamiento también. Puede haber un poquito de mental en la preparación, pero sobre todo es algo de movimiento, de hacer. Vale. Esta era la imagen que me faltaba antes. Stanislavski, entonces, literalmente... Vale. En el trabajo de la relajación, él habla de su gato como aprendizaje trascendental que se le ocurrió, que se le encendió la bombilla cuando habla de la relajación. Y él pone el ejemplo del gato, porque el gato es un animal, el gato cualquier animal, pero el gato, por ser un animal doméstico es más fácil verlo, es un animal hiper mega optimizado que siempre está relajado, que se mueve según tiene claro el objetivo y nunca hace más de lo necesario. Nunca. Él dice literalmente en el capítulo de la relajación de su libro La preparación del actor: la armonía de movimientos y el desarrollo corporal de los animales son inaccesibles para el hombre. No hay técnica que alcance tal perfección en el dominio de los músculos. Únicamente la naturaleza puede llegar a tal virtuosismo, facilidad, precisión y soltura de las acciones y las posturas, a tal plasticidad. Cuando mi hermoso gato salta, juguetea o se arroja para agarrar mi dedo, pasa instintivamente de la quietud al más rápido de los movimientos que resulta difícil seguir. Con cuánta economía va gastando su energía y cómo sabe distribuirla. Cuando se prepara para la movilidad o el salto, no pierde fuerza en vano o en tensiones superfluas. Estas no existen para él. Va acumulando fuerza para dirigirlas de una sola vez hacia el centro motor que necesita en la ocasión dada. De ahí que sus acciones sean tan precisas, determinadas y poderosas. El movimiento seguro, fácil, la movilidad y la libertad de los músculos crean la plasticidad excepcional en todo sentido que con toda razón se atribuyen a los felinos. Y quiero leerles una cosa que no la tenía preparada, pero no la tengo por aquí. Dadme un segundito para ver por dónde lo tengo, el libro. No lo tengo por aquí, pero habla precisamente... Dadme un segundito. Habla de Rudolf von Laban, que dice: el movimiento está optimizado cuando se encamina a lo que queremos hacer y ya está. Uno se mueve para conseguir algo. Y esto es una cosa muy interesante que la volveremos a recuperar en clase. Cuando un actor moviéndose es extraño y confuso, probablemente es porque el movimiento no es del personaje, sino del actor o de la persona. Y hay que diferenciarlo. Por eso es muy importante la persona, hacer nuestra preparación para que la persona se quede fuera, entre el actor, y del actor lleguemos al personaje. Y el que se mueva sea el personaje, no el actor, no las necesidades del actor de brillar, no las necesidades de la persona de lo que sea. ¿Entendemos esto? Que esto es una cosa muy fina y muy interesante. Vale, seguimos. El actor animal, entonces, es actuar como lo hace un animal, con espontaneidad, con relajación y sobre todo con placer. El actor animal utiliza su intelecto, porque tenemos cabeza, evidentemente, para todas las fases que no son ni la investigación escénica, también llamada ensayo, ni la realización, el rodaje o la función. Es decir, para investigar el personaje, para conocer su contexto, para diseñar caminos por los que probar el personaje. Vale, repito para reflexionar. El actor utiliza la cabeza únicamente para investigar al personaje, para conocer el contexto histórico, para diseñar el camino por lo que probar el personaje, etc. Pero para rodar y para, por decirlo de alguna manera, jugar, el intelecto desaparece. Siempre desaparece. En escena, delante de una cámara o entrenando, jugando con los compañeros, nos comportamos como un toro que se lanza al ruedo con todo lo suyo, con una unidad. Hay que buscar siempre esa sencillez cuando estamos en escena y cuando estamos jugando, ¿de acuerdo? Porque un niño, por ejemplo, no le da por cabeza, no le da por pensar, lo estaría haciendo mejor, lo estaría haciendo peor, se lanza a jugar y en eso es brillante. Por eso los niños son brillantes actuando, porque no mete la cabeza en la fase que no toca. Por eso es importante esto de aquí. Por eso el niño no mete cabeza en la realización, mete cabeza en la evaluación. De hecho, el niño es que no mete cabeza, ¿vale? Mete cabeza en el diseño, en la preparación, pero no
ni siquiera en el entrenamiento, ni en la realización, sino en todo lo demás. ¿Entendemos esto? Vale. ¿Y qué es todo lo suyo? Pues evidentemente es el cuerpo, el pensamiento, las sensaciones, los sentimientos, las emociones, la intuición, el movimiento, la expresividad, todas las herramientas. Y repito, y no puede prevalecer ninguna, pero sobre todo la que no puede prevalecer es el pensamiento, jamás. ¿De acuerdo? Vale, lección fundamental que tenéis que poner en el cuaderno. Básicamente en el mundo hay dos tipos de pensamiento. El ser humano tiene dos tipos de pensamiento. El pensamiento rumiante, que lo puedo relacionar con el ego, y el pensamiento ejecutivo. Tenemos el pensamiento de la vaca y el pensamiento del lince. El pensamiento de la vaca es ese pensamiento ensimismado que se llama rumiante porque es estar masticando algo todo el rato por el placer de masticarlo sin que tenga una finalidad. ¿De acuerdo? Por eso es rumiante, porque es darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Mientras que el pensamiento ejecutivo se llama ejecutivo precisamente porque surge una necesidad, oriento mi pensamiento para satisfacer esa necesidad, voy, cojo la necesidad, la soluciono y se acabó el pensamiento. Como el lince o el gato o el tigre o el león que tiene hambre. Tiene hambre, se levanta, busca la presa, va hacia la presa, la caza, la come y se acabó. Ese es el pensamiento ejecutivo. Y es el pensamiento que necesitamos para el teatro y para el cine y para rodar. O sea, se necesita para la cámara, se necesita para el teatro, se necesita para todo. El pensamiento que tiene un principio, un nudo y un desenlace. ¿Cuáles son las diferencias entre el pensamiento rumiante y el pensamiento ejecutivo? El pensamiento rumiante parte de una incapacidad. Siento que no consigo algo, empiezo a darle vueltas. Y no solo parte de una incapacidad, sino que me incapacita. ¿De acuerdo? El pensamiento rumiante no tiene un objetivo fijo y no desarrolla una pedagogía, no busca. ¿De acuerdo? Es darle vueltas y vueltas y vueltas a algo por el mero hecho de darle vueltas. El pensamiento rumiante, al ser obsesivo, paraliza el movimiento, paraliza el cuerpo. Nos tenemos que sentar, de hecho cuando estamos muy nerviosos, que estamos dándole vueltas a algo, nos tenemos que sentar, porque si no, no podemos. Por eso normalmente cuando alguien está muy mal de darle muchas vueltas a la cabeza, se pone a hacer deporte, porque precisamente el movimiento es lo que paraliza el pensamiento rumiante, siempre. El pensamiento rumiante es un pensamiento ensimismado y egocéntrico porque te desconecta del otro y te sobreconecta a ti. En realidad no te sobreconecta, porque uno no puede conectarse más de lo necesario a uno mismo, pero te olvidas del resto. Tiene que ver mucho con una cosa egoísta de egolatría, de estar dándose vueltas a sí mismo todo el rato, ¿vale? El pensamiento rumiante no tiene un fin claro, no es saciar una necesidad y es desordenado. Tú puedes estar en el pensamiento rumiante, tú puedes estar dándole vueltas constantemente a lo mismo, sistemáticamente, y nunca llegar a un fin. No tiene un tiempo límite, pues estar toda la vida dándole vueltas a algo. El pensamiento ejecutivo es justo al contrario. Es el pensamiento que busca una solución, ¿de acuerdo? Tengo hambre, me levanto, cojo un bocadillo, me preparo un bocadillo, me lo como y ya está, se acabó. Vale, tiene un objetivo. Vale, perdón, lo he dicho mal. Busca una solución. El pensamiento ejecutivo surge con la necesidad y se encamina a solucionarlo. ¿De acuerdo? Sería al revés. Tiene un objetivo y busca una solución. Genera un camino. En el momento que yo tengo una necesidad y que busco solucionarla, se me va desarrollando delante el camino que tengo que realizar para poder solucionarlo. Si yo quiero una lata de Coca-Cola, si me apetece si me surge la necesidad de una lata de Coca-Cola, automáticamente me va a movilizar el camino para poder conseguirlo, la metodología, la pedagogía para poder conseguirlo. Me voy a vestir, voy a coger dinero, voy a bajar a la tienda, voy a comprarlo, voy a coger la lata, voy a salir, voy a abrir la lata y me la voy a beber. ¿De acuerdo? En el pensamiento ejecutivo, el cuerpo se moviliza para satisfacer esa solución o esa necesidad. Es movimiento. El pensamiento ejecutivo moviliza tu cuerpo. Si no moviliza tu cuerpo es que le estás dando vueltas, es rumiante. Si moviliza tu cuerpo es que es ejecutivo. Ejecuta algo. ¿De acuerdo? Te conectas fuertemente al medio, porque para solucionar algo necesito saber cuáles son las herramientas, tengo que saber cuál es el contexto, tengo que saber cuál es el medio, tengo que saber qué tengo que hacer, por dónde tengo que atravesar. Me ata profundamente a la observación de lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? Que es profundamente teatral. Lo he dicho, en cuanto consigo solucionar eso,
se acaba y no dura eternamente. En el momento que yo tengo sed de una Coca-Cola y a la hora no lo he solucionado, me empieza otro deseo distinto y me surge otro pensamiento ejecutivo distinto. No es eterno, ¿de acuerdo? Y lo he dicho, tiene un orden natural. Eso surge también de lo de genera un camino. Es decir, el pensamiento ejecutivo no me encamina hacia el caos. Si yo quiero comer, no voy a empezar a comer sin tener nada en la boca. Tiene un principio, un nudo y un desenlace, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y hay otro que no lo he añadido, es innumerable. O sea, a lo largo del día podemos tener 17 millones de pensamientos ejecutivos, porque tenemos 17 millones de necesidades. Mientras que el pensamiento rumiante, al no tener principio, nudo, desenlace, al no tener un orden, al ser una cosa emocional, egocéntrica, de puedes llevarte toda la vida con el mismo pensamiento. De hecho, al pensamiento rumiante, si no lo controlamos, nos puede llegar a enfermar porque te puede llegar a empezar a doler muchísimo la cabeza por hacer un sobreuso de la cabeza, del pensamiento. Vale. Pasamos a lo anímico, que eso también es muy, muy importante. Que es la sensibilidad y que es la emoción. Que estas son cosas que siempre se confunden. Y en una conversación con uno de vosotros se confundía. La sensibilidad básicamente es la capacidad de percibir los estados anímicos interiores. No tengo claro si también incluye los exteriores, porque para percibir un estado anímico exterior necesito mis sentidos. Y ahora llegaremos a eso en la siguiente pantalla. Pero bueno, repito, entonces sensibilidad es la capacidad de percibir y darme cuenta de lo que me está pasando anímicamente. De la tristeza, la alegría, etcétera. ¿De acuerdo? Es una percepción interna de lo que me está sucediendo internamente. La emoción, básicamente, que viene del latín emotere, significa expresar hacia afuera. La emoción es ¿qué carajo hago con todo aquello que me sucede internamente? O sea, ¿cómo expreso corporalmente, mejor dicho, todo lo que me está sucediendo internamente? Si estoy triste y no lo expreso, no es emoción. Lo estoy constriñendo. Pero si yo me permito llorar porque estoy triste, eso sí que es emoción. Entonces, repito, lo voy a leer literalmente para leerlo mejor. Es la expresión física de todo aquello que nos sucede interiormente. Llorar, gritar, maldecir, romper cosas, etc. Cuando los estados anímicos interiores toman mi cuerpo y se expresan, y los expreso, mejor dicho, eso es emoción. ¿De acuerdo? Siempre. Por eso se habla de que la emoción es salud y la sensibilidad no tiene por qué ser salud. Porque en el momento que yo expreso algo, lo saco fuera, dejo de estar retenido por aquello que estoy sintiendo. ¿De acuerdo? Por eso la terapia también busca la expresión, la emoción, porque me libera de lo que estoy sintiendo interiormente. Eso sería como si cojo un globo, lo meto dentro de la boquilla de un grifo y empiezo a abrirlo. O vacío ese globo o tarde o temprano va a explotar. Todo lo que estoy sintiendo, si no lo expreso, si no me permito que se exprese mediante la emoción, va a llegar un momento que me va a saturar. Por eso el arte es salud. Porque el arte básicamente es transformar todo lo que me está pasando dentro, sacarlo a una manera elevada y poética fuera. Vale. Y nos vamos a lo físico. Antes estábamos con lo anímico y ahora vamos con lo físico. La sensorialidad. ¿Qué es la sensorialidad? La sensorialidad, a diferencia de la sensibilidad, es la capacidad que tenemos de percibir todos los estímulos exteriores a través de nuestros sentidos. A través de la vista, del oído, del olfato, del gusto y del tacto. ¿De acuerdo? Eso es la sensorialidad. Los actores trabajamos con la sensorialidad a lo bestia, igual que el ser humano. No es lo que piensas, es lo que percibes. Hay muchos grandes maestros de estos que te cobran 1.000 euros al mes que te hablan todo el rato de esto y que prevalece esto, porque es la herramienta con la que vamos a crear grandes personajes con nuestro cuerpo. Esta es la raíz. La sensorialidad y la animalidad. Y esto es muy importante que lo pongáis en un cajetín en el cuaderno. ¿Vale? Sensorialidad, lo dicho, la capacidad de percibir con nuestros sentidos lo que está sucediendo exteriormente a través de la vista, del oído, del olfato, del gusto y del tacto. ¿Qué es el animal? El animal es la capacidad, y esto es muy, 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 muy importante, y con esto trabajaremos mucho en el segundo semestre, es la capacidad de expresar con el cuerpo la mayor cantidad de sensaciones físicas posibles. El calor,
el frío, millones de cosas que no voy a explicar ahora porque no las entenderíais. Y eso es lo que vulgarmente se llama la sensualidad. La sensualidad viene de senso, de sensar, de sentir físicamente lo que está sucediendo fuera. La sensualidad es la capacidad de estar en el cuerpo, de habitar el cuerpo y de que mi cuerpo exprese las sensaciones físicas. ¿De acuerdo? Siempre se dice que actuar no es emocionar, sino de expresar sensaciones. Esto darle muchas vueltas porque lo trabajaremos mucho y es la raíz de los grandes actores. Vale. Montgomery Clift, el grandísimo Montgomery Clift, que para mí es uno de los mejores actores de la historia, que estudió en el Actor Studio, dijo en una entrevista una cosa que a mí me ha crujido el alma y me ha atravesado toda mi formación actor desde que lo leí siendo muy jovencito. Él dijo en una entrevista: siempre actúo con hambre, para ser más consciente de mi cuerpo, de mis necesidades, de mis sensaciones. Actuar con hambre o con sed siempre me ha ayudado a ser como un lobo buscando su próxima comida, deseando con todo mi cuerpo y desechando lo aburrido. Esto es muy, muy interesante. Es decir, Montgomery Clift quiere decir que él cuando está delante de una cámara no está pensando, está con todo su cuerpo abierto a todo lo que está sucediendo, que es lo que nos pasa cuando tenemos hambre o cuando tenemos una necesidad física acuciante, que nuestro cuerpo está despierto y percibe todo lo que sucede alrededor. Hay una hipersensibilidad física. Esa hipersensibilidad física es la que nosotros necesitamos como actores, para que el público lo pueda percibir, ¿de acuerdo? Porque si yo no lo siento, ¿cómo lo va a percibir? ¿Cómo lo va a sentir el espectador? ¿Vale? Esto yo lo apuntaba y le pondría otra cajetilla porque esto es una auténtica lección de maestro. Vale. ¿Cómo se prepara un actor animal? Y os pongo el ejemplo de Joaquin Phoenix en Joker, pero os iba a poner una peli que se llama The Master, que es donde para mí él está auténticamente brillante, que yo le hubiera dado 50 millones de Oscar, que para mí es probablemente una de las mejores actuaciones del siglo XXI. Pero bueno, os explico esto. Entonces, un actor animal básicamente lo que hace es entrena su cuerpo diariamente para poder hacer trabajos físicos exigentes y para que su cuerpo esté conectado a la realidad. Quien no está en forma, quien no tiene toda su sensibilidad entrenada, no percibe, está como amamonado, está como amodorrado, ¿de acuerdo? Trabaja con la relajación activa, es decir, sin tensiones innecesarias y con un cuerpo energético. La energía es la base de la vida. Cuando nos queremos deprimir, nos quitamos la energía lo primero. De esto hablaremos mucho más adelante. Vale. Cuida mucho su cuerpo para no tener limitaciones o dificultades expresivas. Es decir, si yo tengo una contractura, voy a alterar al masajista, voy a quien tenga que ir para ir eliminando, voy cuidando mi garganta, voy cuidando no coger frío, voy cuidando no cargar pesos excesivos para no contracturarme, etcétera. Un actor se tiene que cuidar mucho porque primero en el teatro, por ejemplo, como falles tú, no se puede hacer la función. Todos somos imprescindibles. Por eso se dice que el actor de teatro está hecho de una madera distinta, porque nos cuidamos tanto que no podemos enfermar. Yo creo que no he enfermado desde que tenía 14 años yo no he enfermado. Vale. Además, el actor animal utiliza solo la cabeza en las fases de investigación de mesa y creativa. Y para la evaluación, ya está. El resto del tiempo es un toro con todo lo suyo. ¿De acuerdo? Y desarrolla la técnica, que yo para vosotros lo voy a llamar la imaginación corporal para que se entienda, porque básicamente es técnica. ¿De acuerdo? Técnica sensorial. Vale. Desafía diariamente, y esto es una cosa que no hace casi nadie, desafía la vergüenza, porque la función de la vergüenza es que nos constriñe corporalmente y cada vez nos hace más chiquititos para que no nos vean. Entonces el actor hace justo lo contrario, desafía la vergüenza. ¿Me da vergüenza esto? Pues poquito a poco voy a ir desafiando para ir ampliando mi riqueza expresiva. Vale. Trabaja el momento a momento constantemente como entrenamiento y el chequeo lo veremos más adelante, pero el momento a momento lo vamos a ver ahora, que es una herramienta del Actor Studio que viene de Stanislavski que es brutal. Es la madre de todos los entrenamientos actorales. Y juega con todo su ser, juega como el toro, juega como el gato cuando juega como los niños cuando juega. Yo no os he contado la experiencia. Yo siempre veraneaba en Barbate y me acuerdo haber visto en Barbate hace 8 o 9 años 4 niños jugando a un entierro.
haciendo todo lo del entierro en la playa. Se hicieron la sepultura del entierro, los niños se ponían a llorar, etcétera. Me quedé muy loco viéndolo. Y además me hizo un clic cuando de repente dije yo, hostia, es que están jugando con todo lo suyo, todo su cuerpo está en el entierro del juego y saben que es un juego. Porque además llegó un momento que los padres le dijeron, venga, la paella a comer. Los niños se hicieron así, y se fueron descojonándose para comer en la terraza con los padres. Eso me dejó tan pillado de esa capacidad que tienen los niños tan fácil de coger el juego, de explorar lo que sea y luego soltar y volver a la vida real, que es como lo que decía Meryl Streep. No es real, es ficción, pero me voy a meter a lo bestia y juego con todo mi cuerpo y con todo mi ser. ¿Vale? Y el actor tiene que entrenar para ser lo más sensorial posible, para que mis sentidos, para que mi sensibilidad, para que toda mi capacidad de percepción, ponerla al servicio del personaje. A lo mejor mi personaje tiene chepa, no se trata de fingir la chepa, se trata de explorar lo que es tener una chepa, porque al personaje que tiene chepa, la chepa le afecta. Pero si yo finjo que tengo chepa en vez de jugarlo, no voy a entender cómo me afecta la chepa. ¿Se entiende esto? ¿Vale? Vale. Seguimos con cómo alcanzar este estado. En la pedagogía Montessori y también cuando se trabaja con niños con trauma, se trabaja mucho lo que es la zona de la alfombra mágica. La alfombra de la zona mágica es que tú tienes un espacio alrededor que es de análisis, que es neutro, que es de lo que sea, y un espacio mágico que es la alfombra donde el niño puede jugar a ser lo que le salga de las narices. Puede ser el rey, puede ser un príncipe, puede ser Aladino, puede ser Spiderman, lo que sea. Y una vez que el niño entra en la alfombra, todos alrededor tienen que jugar a favor del niño para que el niño pueda experimentar. Y luego cuando el niño sale fuera, vuelve a ser una persona normal y corriente. ¿De acuerdo? Entonces, en teatro funciona exactamente igual. Necesitamos nuestra alfombra mágica, nuestra área del juego, y que es donde somos el niño que fuimos, somos el toro que juega con todo su ser, somos el actor animal, y luego fuera de la alfombra mágica, somos el ser analítico que analiza el trabajo que hemos hecho, que analiza el juego, que ve dónde hemos fallado, dónde hemos mejorado, cuál es el objetivo que me pongo el próximo día, cómo puedo mejorarlo, etc. Esto es importante porque si nos cuentan que tenemos que ser niños siempre, nunca lo vamos a hacer, porque tenemos que trabajar, porque necesitamos ser adultos en muchas cosas. Y es verdad. Entonces, fuera del espacio teatral, fuera del espacio cinematográfico, fuera del espacio de rodaje, yo vuelvo a ser un adulto con todo lo que tenga, bueno y malo que tiene ser adulto. Pero en la alfombra me permito jugar, fantasear, crear, permitirme toda la locura posible de ser todo lo que no me permito ser en la vida. Y esto es muy importante entenderlo. O sea, yo me tengo que dar cuenta de que en la alfombra mágica yo puedo ser la mayor locura del mundo y que cuando me salgo vuelvo a ser la persona que soy. Porque si yo no tuviera el área de pensamiento no me permitiría esta zona. Necesito esta zona para ser esto, pero es que necesito esto para poder ser esto. ¿Lo entendemos? Seguimos. Entonces, vamos a empezar con un ejercicio de entrenamiento práctico que se basa en el Actor Studio, en las grandes escuelas de Hollywood, que se sigue utilizando con los grandes maestros que hay ahora en Estados Unidos y en Londres, que se llama el momento a momento, que ahora lo voy a explicar más detenidamente, ¿vale? Entonces tenemos la fase 1 y la fase 2. ¿Qué sería la fase 1? Sería la área de juego, y la fase 2, el análisis, sería el área del pensamiento, ¿de acuerdo? El momento a momento, básicamente, consiste en, con todo tu cuerpo, imaginar una historia donde tú eres el protagonista y donde la vas contando en presente continuo mientras la vas haciendo. Voy a poner un ejemplo. No lo voy a hacer muy bien porque esto es pero lo voy a intentar. Entonces, de repente yo digo, soy Spiderman y estoy entrando en la cueva de Voldemort y estoy viendo que ahí arriba tienen su telaraña a Harry Potter, etcétera. Lo que sea. ¿De acuerdo? Todo es fundamental. Que creo que no lo he hecho bien ahora. Vale.
Vale. Entonces, fundamental. En el momento a momento es una enumeración constante durante toda la historia de acciones y de sensaciones. Entonces yo digo lo que hago y qué sensación tengo, qué sensación tengo y qué sensación tengo. Entonces, por ejemplo, soy Spider-Man y acabo de entrar en la cueva de Voldemort, ¿vale? Esa sería una acción. Y ahora sensación. Y me doy cuenta de que huele a Chanel número 5, otra sensación. Y está muy oscuro, hay muy poca luz. Y eso me pone muy nervioso. Una sensibilidad, una sensación, pero una sensación anímica. Vale. Toco la pared, una acción. Que está muy rugosa, una sensación. Me pone muy nervioso por la oscuridad no dar con el interruptor, otra sensación, hasta que le doy. ¿Entendéis? Y es una enumeración de acciones todo el rato, por eso se llama momento a momento. ¿Vale? Luego os lo voy a explicar un poquito mejor en un archivo de audio para que se entienda, os voy a pasar, mejor dicho, un esquema. ¿De acuerdo? Entonces, juego a esto, que es la base del juego, que es brutal, lo que sois capaces de hacer solos jugando, que esto es lo que hace un niño además, ¿vale? Que no es una cosa muy loca, que es lo que hace todo el niño. Y esto le tenéis que poner un cronómetro con un tiempo limitado al principio, 10 minutos, por ejemplo, ¿vale? Y tiene que estar muy loco. Y Voldemort acaba de entrar volando por ahí, lo estoy oyendo como vuela, y etcétera. Tengo que disfrutar y tengo que jugar, tengo que fantasear, ¿vale? Entonces, cuando ya he terminado, le pongo un tiempo límite, 10 minutos por ejemplo, suelto el juego, evidentemente me permito un minuto de descanso y paso a la fase que aquí sí que necesito la cabeza y de analizar. ¿Cómo me he sentido? ¿He disfrutado como un enano? ¿Me ha salido el juicio? ¿Me pensaba que estaba haciendo el tonto? Lo que sea. ¿He disfrutado? ¿Sí o no? ¿No he disfrutado? ¿Cómo puedo hacer para disfrutar más? ¿Qué es lo que me está perjudicando? Etcétera. ¿Cuánto he jugado? Pues he jugado a lo bestia. Pues lo estaba viendo desde fuera y no estaba muy convencido. Etcétera. ¿Cómo podría disfrutar más la próxima vez? Dejándome llevar más, practicando más, etcétera. He estado focalizado todo el tiempo, es decir, he estado en lo que tenía que estar o he estado pendiente de que mi madre me llamaba, del ruido de la calle, de lo que sea. O he estado con mis sentidos todos poniéndomelo en el juego, en crear. Y una vez que he analizado todo esto, me pongo un objetivo para la próxima vez, para el próximo juego. Voy a disfrutar más, tengo que imaginar más, lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces aquí, repito, tenemos la fase 1, que es el niño que juega, ¿vale? Y la fase 2, que es el adulto que analiza para mejorar mi juego la próxima vez. Como un futbolista. Futbolista se lanza a jugar y luego analiza cómo ha jugado para mejorar para la próxima vez que juegue, ¿de acuerdo? Este ejercicio viene de Stanislavski, viene del Actor Studio y es uno de los trabajos bases que trabajan todos los grandes actores de cine y de interpretación cuando se están formando en Actor Studio, o sea, en las escuelas americanas, ¿de acuerdo? Y ya está. Voy a explicarlo, luego lo volveré a explicar un poquito más detenidamente porque creo que no me lo he explicado muy bien, pero bueno, es un ejercicio base para entender con el cuerpo cómo trabaja esto, ¿de acuerdo? Y hay que hacerlo con el cuerpo, es decir, y yo disparo a Spider-Man, lo hago, juego a imaginarlo, pam, 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 y disparo 3 tiros, lo que sea, ¿vale? Pues nada, lo de siempre. Ya esta era la última lección, ya la próxima vez empezaremos con el trabajo a lo bestia, vamos a disfrutar mucho, vais a gozarlo muchísimo porque el trabajo y la preparación es una belleza, todo lo que os tengo preparado, todo lo que os tenemos preparado y nada, que nos vemos en las clases. Decidme si lo habéis entendido todo, sobre todo este juego, ¿de acuerdo? Un besito.